recuerdos puede guardar un paisaje? Miro al valle y pienso en las vidas que éste ha conocido, en las alegrías y las penas de la gente que en él han vivido. Pienso en el tiempo, en lo que éste se lleva y en la huella que nos deja la memoria de nuestros mayores. Ocho pueblos habitan en el Valle del Ambroz. 8 pueblos con historia y con memoria, con protagonistas de vidas pasadas que construyeron nuestro presente y que con sus recuerdos nos transportan a un tiempo que ya no volverá. Estos recuerdos viajan en la mochila de nuestros mayores, a vueltas como pesar, a vueltas como refugio nostálgico, a vueltas simplemente como relato de otro tiempo y basta. Nosotros aún somos jóvenes y comenzamos también un viaje por la historia, por nuestra historia, rescatando del silencio recuerdos y fragmentos de vida que forman parte de la memoria colectiva de este valle. Esta es la historia de nuestros abuelos, de la vida en los pueblos de nuestro valle. Casas del Monte, Segura de Toro, Gargantilla, Hervás, La Garganta, Baños de Montemayor, Aldea Nueva del Camino y Abadía. Relatos de una etapa de la historia pintada en gris oscuro, donde la comunidad, la risa y el canto eran imprescindibles para devolver el color al mundo. Y si quieren ustedes saber de la forma que se vivía antes, sí, pues muy malamente, porque yo soy el mayor de 7 hermanos, y claro, si mi padre hubiera tenido en vez de 7, dos hijos solo, pues hubiéramos vivido mejor, pero como tuvo tanto, pues no había para comer. Ni una buena pellizca, un señor, ni una buena chaqueta de cuero. La gente humilde de nada, la que pasó tanto de nada. El que podía, podía, pero había un 80% que no podía. Jamás en la vida nos acostamos sin cenar, poco, mucho, con todos los años del hambre que vino, nunca nos acostamos sin cenar. En los campos se pasaba bien, y no se pasaba hambre, porque los padres siempre sembraban de todo para tener de todo. Yo tuve un padre que era muy serio, y yo le respetaba muchísimo, pero yo no le tenía miedo, porque yo luego cuando estaba en casa jugaba con él, le tiraba de las narices, de las orejas y de todo, y no era ningún ogro. Y fue muy buen padre, nos trató muy bien, pero la obediencia ante todo, eso sí. Las casas pues eran de madera, eran de, ¿cómo se llaman esto?, de piedra, la mitad la hacían hasta piedra, y lo otro lo hacían de adobe, que llaman. Entonces cuando nos fuimos a la casa, tenían hasta las gallinas en la cocina. Allí se acostaba. Luego ya preparamos algo en la casa sin tirarla ni nada, hicimos un gallinero. Y ya las gallinas las acostábamos en el patio. Y allí nos criamos, unas casas malísimas. Malísimas que acabamos de pintar, no de blanquear, que íbamos a buscar escobetas a la sierra para hacer las escobetas para blanquear, porque entonces no había dinero para pintar. Y acababa de blanquear, llovía, a lo mejor para la fiesta del Cristo, que es cuando se hacía la limpieza general toda la gente, ¿no? Y empezaba a llover, toda la casa llena de goteras, todas las paredes llenas de regaones del agua, unas goteras de miedo. Así es que, ¿qué casa? De barro el suelo. Venga, esta barro, pisaba, ya estaba levantado el suelo. Todo el día tenía que estar con una escuilla y un trapito y un poquito de barro, dando. La luz eléctrica llegó a finales del siglo, a principios del siglo. Pero en muchas casas no había luz eléctrica. No había luz, entonces no había luz. No teníamos nosotros luz, por lo menos, al candil. Unos candiles que le echaban aceite y le ponían una torcilla de hilo y sacaban un cachino así para adelante y lo encendían. Y ese era el candil que teníamos, la luz. Tampoco había agua metida en las casas, entonces se abastecían de agua en los caños que había en el pueblo. Ibas con el cántaro a por el agua, tenías que lavar, pues con una calderilla llevas en casa, pues que tenías que lavar la ropa al río.
para atrás, para abajo, era la cuadra. Había unos palos, tenían puesto unos palos y allí metían el burrito. Así que a veces entrabas porque olor había, o olor a cuadra, claro, pero ya sé que a veces se acostumbraba. Y lo otro lo tenían para bodega, para meter patatas, para meter cosas. Así eran las casas aquí. Antes había una escuela que se llamaba Escuela Carona. Y entonces ahí iban los niños, claro, pequeñitos, de 2 años, de 1 año, partiendo de esa escuela hasta la actual, pues yo también he ido a todo. Un año fui como 2 meses, y al segundo curso como 1 mes, y al otro ya nunca. A la escuela pocas veces. Teníamos que ir a trabajar pocas veces. La escuela de Sacagona, me acuerdo perfectamente, iban los niños con su silla de la mano, ¿no? Con un agujero, por si tenían que hacerse sus necesidades, que no hubiese que quitarle la silla. Pero ya te digo, entrábamos a los 6 años y salíamos a los 14. Luego ya ahí se acabaron los estudios. Ahí ya no había más. Es que entonces cada uno no estaban juntos como estábamos ahora. Entonces los niños estaban en una clase y nosotros estábamos en otra. No teníamos braseros, ya tenían braseritos de esto. Pues sabes, mandaba a calentarnos las manos. Fui un día cogí la badila, se la planté, tenía unas cabras en las piernas. Se las planté en las piernas, le quemé todas las piernas. Pues no nos dejaba calentar. Claro. Y no dejaba ni llevar lumbre siquiera. Pues nos dieron con el palo, que tú no veas. Para las lecciones teníamos la enciclopedia. Un catón que llamábamos, que era el religioso, y una pizarra. Era lo único que teníamos. Así que demasiado aprendíamos. Hoy a la escuela me llevaron mi madre a los 6 años, que era la edad que entraban los niños al colegio. Aprendí bien, hasta que a los 12 años ya empecé a faltar porque tenía que hacer las cosas de mi casa. Tuvimos que trabajar antes de tiempo. Antes de hacernos mujer, ya teníamos que estar trabajando. Hemos aprendido a leer a empujones. Yo he tenido la suerte que me he aplicado. Por la tarde a salir de escuela, pues ¿qué? Vamos a la Jibia, vamos al peón, jugamos al marro. Entre henos, paja, nos llenábamos de purga, los sequeros. Venías corriendo para lavarte y coger el cántaro y irte a por agua, a la carretera. En mitad de la carretera nos poníamos a bailar. Jugábamos a la lima, que se clavaba en el suelo, se hacía un redondel, y si éramos 4, pues hacíamos 4 partes. Y el uno iba a ver si le robaba un cacho de terreno al uno o al otro, pero con la lima clavándola en el suelo. Al tirar de la soga, más a lo bestia entonces también. A la comba, a la china, se cogían 5 chinas, se echaban y una en el medio y la que iba ganando, pues iba ganando. Con el aro nos divertíamos muchísimo. Corría, eso era un deporte fenomenal, aunque te pegaba una pasada por ahí. Y encima que no te costaba nada. Y nosotras, pues con las muñecas de trapo, le hacíamos una cabecita, le pintábamos los ojitos y tal, le ponías 2 palillos, que eran los brazos, y luego un casino de tela colgado. Eso era todo. Pero a mí me pagó un poco jugar a eso. Yo me gustaba mucho al punto, bordar, coser y todo eso, me gustaban más que los juegos. Muchos juegos que había. Que no me acuerdo ahora, ya no me acuerdo. Los hombres iban a las tabernas, las mujeres no salían de casa, no salían a los bares para nada. No, entonces la mujer no trabajaba más bien en casa. Había muy pocas que trabajaban fuera. La recolección era cuando yo trabajaba, los demás en casa. Con 5 hijos, no me diga. Porque la educación estaba, como siempre, estaba en manos de la madre, era la que transmitía los valores. Íbamos a poner pinos a la dehesa de Candelario. Y allí estábamos, pues íbamos los inviernos y de verano a trabajar a los hoteles Habana. Repartía leche,
iba al tabaco, iba a coger algodón, iba a todo lo del campo. Es que ahora trabajamos menos porque entonces se trabajaba mucho. Teníamos que estar de rodillas y con un cepillo dándole para que quedaran bien. O se estaba cocinando, o se estaba barriendo, se estaba fregando, se estaba haciendo las camas. Todas esas cosas, venga a cantar, venga a cantar. En los carnavales, por el baldío, por el... Se iba a lavar al río. El jabón era no como ahora que hay detergentes, era hecho en casa casero. Se lavaba la ropa, se tendía a solear. La ponía a solear, te quedaba a gusto, te la traía para casa y venía otra vez a llevar otra vez al río, que se soleara. Ibas por el río, paralelo al río, y veías a las mujeres y las piedras grandes del río estaban todas llenas de sábanas. Y luego secar, en el invierno, ¿qué? Alrededor de la lumbre y a los braseros. Tú dime a mí qué olor tendrían las ropas. Entonces se juntaban en todos los barrios, las cuadrillas de mujeres a coser y a hablar. Pero antes había vecinas que eran como hermanas, familias, se ayudaban a las matanzas, o a limpiar la casa, o el niño que le quedas acostado, yo entraré a verle, mira que voy a regalar era. Nosotros íbamos 2 hermanas, íbamos 5 o 6 siempre juntas. Pues nos acostumbramos de ponerlo todo en un mantel y comíamos todas de todo. Por las tardes, después de la comida, a la sobremesa, pues se salían después que los maridos, el que comía en casa, se iban al campo pues a coser, a repasar la ropa. El día 14 de septiembre son todas las fiestas de todos los Cristos. El 8 de septiembre, pues las fiestas. Son las fiestas aquí, la fiesta de la capea. El pueblo fiestero es este, de la comunidad de Alhambra, este es el campeón. En eso, sin duda. Lo que pasa es que dicen que antiguamente, lo que está dicho no lo hemos conocido, era en Casa del Monte, era la fiesta, y en Herbás también. Y entonces los de aquí, para poder ir a los toros de Herbás sin perder la fiesta de aquí, la cambiaron al segundo domingo de octubre. La gente mayor venía los domingos y algo al baile, porque había aquí un casino muy grande, muy bueno, muy bueno. Íbamos al baile y las madres pues tenían la costumbre de ir a asomarse a la ventana a ver con quién bailaba, a ver con quién estaba o con quién bailaba. Entonces, como aquí no había bailes, hasta que llegó Villarrosa. Eso fue el viento de libertad más grande que ha tenido este pueblo en su historia, para la gente joven. Salías de misa y te dabas una vueltecita por el pueblo y por ahí, pero el domingo. La música era un manubrio que lo habrán visto, por la tele mismo nos pasa. Pues con eso se hacía el baile todos los domingos, casa de Marcial. La taberna era el punto de reunión de todos los hombres cuando venían del campo el sábado o el domingo. Y se emborrachaban mucho porque ¿a dónde se iban? No había televisiones, no había nada. Y luego iban a casa nada más que a hacer chiquillos. Y luego pues en el casino se jugaba al tresillo y se jugaba al póker, arriba en la parte. Y las tabernas al pique. Mira, cuando éramos jóvenes, pues había aquí uno que tocaba una flauta, una montaña constante, y iban para la carretera, tocaban y nosotros en cualquier sitio, venga a bailar y no lo pasábamos bomba. Y los domingos por la mañana se hacía el paseo a la estación. A ver quién venía, a pensar quién venía, quién se iba. Y nosotros por ahí íbamos a los toros, íbamos andando, la cuadrilla de muchachos y de mujeres, todos andando, en caballería, el que tenía caballería y el que va andando. Y luego por la noche en el correo, que venía el tren a las 12 de la noche, a la 1, venía y nos bajábamos en el tren. Y luego ya vino la televisión y también la veíamos en casa del cura, porque entonces no la teníamos. Se ciega mucho,
se recogía mucho heno, pero sin ninguna maquinaria, ninguna. Una máquina, pues eso, pequeñita de carretilla. Porque entonces ni había segadora, ni había empacadora, ni había tractores para dar, ni nada, todo tenía que ser con bestia. A mano, todo a mano. Todo a mano. La artesanía de los pueblos es consecuencia de donde están y de lo que tienen. Claro. Aquí teníamos el monte que está de castaño, pues lógicamente la madera del castaño era una industria muy importante y se fabricaban los cestos, que son los de esta zona nuestra, los cestos, o sea que se hacían eso, banasta para recoger patatas, para recoger pimientos. Todo era agricultura en el pueblo. El algodón venían a por ellos de procedencia. Sí. Eso llevaba. Y el tabaco también. Había que atarlo, había que colgarlo, luego se deshojaba y había que amanillarlo. Y luego ya cuando era el tiempo se enfardaba y ya se mandaba. Porque antes era desde por la mañana que se iba hasta las 8 de la tarde. Se entraban a las 8, a las 9, estaban trabajando hasta las 8 de la tarde. En Algarroba mercado. Todos los miércoles había mercado. Era el mercado donde venía ganado de todos los pueblos y exposiciones de todos los pueblos de artículos de comer y de vender, herramientas. Por la tarde muchos hombres de los que trabajaban en las banastas pues hacían fiestas y era como el día de fiesta. Ponían muchas tiendas de naranjas, de escabeche, de barriles que había de madera y venían los cacharros de barro que se llamaban cacitos, escuillas y cuencos muy pequeñinos y compraban 2 pesetas de escabeche o 3 y los feriantes que venían a ver el mercado y a comprar, compraban un bollito de pan y se sentaban en los bancos que había y ahí comían hasta que se acababa el mercado. Y veía a la gente, ¿dónde vas? Dice, voy a Altanueva a ver si merco algo. Aquí se cultivaba patata, sembraba la gente patata, tabaco, cebada, garbanzo, de todo se sembraba, trigo, de todo. ¿Y sabe lo que hacían antes para conservar las patatas? Hacían un bote en el suelo, lo raspaban bien y echaban allí las patatas. Y con la misma tierra lo tapaban con hojas o algo, y luego con la misma tierra que habían quitado lo tapaban. Hacían carbonera, que se llamaba. Se llevaba en la cebada, se llevaba el trigo y lo molían y cada uno se traía lo suyo. Se pagaba la escueza, que se llamaba, lo que cobraban por molerlo y cada uno nos traíamos la almazara era lo mismo. Este pueblo, en general, todo el mundo vivía de eso. De las hortalizas, que eran hortalizas, ¿no? El repollo, la lechuga, todo. Porque es que ahora anda el dinero, entonces que no había dinero. La mayoría era la vaca, las castañas y el vino, fue lo más productivo de ese pueblo. La mayor parte pues era ganado vacuno. Había mucho ganado y tenemos poca producción propia para darles de comer. Teníamos que bajar a la parte baja de Extremadura e irnos desde allí, subir a la provincia de Ávila. La transhumância esa nos costaba subir andando con el ganado pues los 8 o 10 días. Cada vez en la zona en que estuviera. Aquí hacíamos el verano, aquí muy poco tiempo. Verano y otoño. En fin, 2 o 3 meses, pero el resto teníamos que ir aquí lo primero porque no teníamos para mantenerlo. Y segundo, el clima, porque en este pueblo nieva mucho. Aquí han caído muchas veces medio metro de nieve. Y entonces la gente teníamos que ir a las zonas más calientes, que se quieran para abajo, de Extremadura, Cáceres o Badajoz. De este pueblo sí había transhumancia del cabrero, los cabreros, porque había aquí antes mucha cabra. Y las castañas se perdieron. Y el ganado, pues, había mucha gente, pero los propietarios eran menos. Claro. Y había mucha gente obrera y tuvo que emigrar. La primera vez que yo salí de aquí a trabajar fuera fue al norte, a la provincia de Álava, y ganando 45 pesetas. De aquí salíamos hasta 40 personas, pero íbamos en varias cuadrillas. Solía la gente irse luego a trabajar al norte, a la parte de Bilbao y Vizcaya, lo que es Vizcaya, al norte. Iban las cuadrillas de hombres a trabajar y luego venían en San Pedro a dar una vuelta y a recoger los frutos que tuvieran o ayudar a la finca suya. Y luego ya se tiraban hasta que era la fiesta del Cristo, la segunda temporada. Y la mayoría pues se la pasaban fuera de casa trabajando.
memoria es histórica. La huella de nuestros abuelos perdurará en el tiempo y sus conocimientos se transmitirán de generación en generación, perdiéndose inevitablemente piezas en el camino. Y es en este Valle Verde, de gargantas y castaños, donde ahora nos toca a nosotros recoger el testigo de nuestros mayores, reinterpretar sus vivencias, su forma de ver la vida, recuperando una parte y olvidando definitivamente otra.